Listo, ya, Entonces, ya está acá. listo. Listo. De los aportes que hemos estado revisando, nosotras pues consideramos, pues todos los puntos son importantes, ¿cierto? Pero digamos que para que arranquemos con pie derecho, vamos a hacer un ejercicio del punto 1 paso a paso para que ustedes vean porque están cometiendo errores de invertir las proposiciones, de cambiar los paréntesis, cositas así. Entonces, muy buenas noches para todos. Este es el CIPAS de la unidad 2, o sea, la tarea 2 del curso Pensamiento Lógico y Matemático, desarrollado por las tutoras Janie Alarcón y Patricia Leguizamón, quien les habla. Recordemos que este es el último CIPAS, la actividad tarea 2 cierra el próximo domingo, entonces esperamos que ustedes registren sus aportes para tener oportunidad de revisión docente. Bueno, aquí decía unidad 1, principios de lógica, pero no le pongan atención a eso. Entonces, aquí tenemos algo similar a lo que tenemos en la guía como tal. Tenemos tres premisas, ¿cierto? P, Q, R, puede ser divinamente A, B, C, la letra que ustedes quieran, siempre en minúscula. Para el caso de P decimos, el 7 de febrero se celebró el Día Sin Carro. El caso de Q, en Bogotá disminuyó la contaminación. R, Profe, la qué pena que la interrumpa. señora. Es que no sé si soy yo, pero no Ay, veo que está espera. proyectando. No, perdóname, tienes toda la razón, fui yo, que se me olvidó compartir. Ay, qué pena con ustedes. Gracias por el Ah, ok, aviso. profe. Ahora sí, salvaste la patria. Muy bien. Listos, entonces, repetimos, tenemos un ejercicio similar al punto 1. Recordemos que ya nos dan las proposiciones como tal. Fijémonos que estas proposiciones están expresadas en forma simple. ¿Cómo sabemos que son Profe, simples? todavía no. Todavía no, ya No, compartí. señora. No, señora, no sé. Esperen, No, profe, esperen todavía no sé tantito. nada. Qué pena, profe. Ahora Ahora sí. sí, Ahora profe, sí. ahora sí. Ahora sí, bueno, gracias. Menos mal que ustedes están en la jugada. Listos. Entonces, rebobinemos. Punto número 1. El ejercicio nos da tres premisas, ¿cierto? Y nos da un lenguaje simbólico. Entonces, recordemos que las premisas siempre vienen en forma simple. ¿Cómo sabemos que son proposiciones simples? Porque no tienen conectores. Recordemos que ya habíamos trabajado en el CIPAS anterior de los conectores, que los vamos a repasar de forma muy rápida. Recordemos que son la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. ¿Qué nos pedían acá? En primer lugar, que nos estaban pidiendo que de esta expresión pasáramos simbólica, pasáramos a un lenguaje natural, ¿de acuerdo? Entonces lo tenemos aquí. Aquí tenemos el resumen que habíamos manejado ya la semana pasada, donde decimos, venga, agrandamos un poquito más esto, entonces decimos que tenemos el conector que tiene como forma de gorrito, significa una I y se llama conjunción. La V significa O y el nombre del conector es disyunción. Esta como lombricita significa no y el nombre del conector es negación. Una sola flechita simboliza si tal cosa, entonces tal otra y se llama condicional y el doble flechita se llama si tal cosa, solo si tal otra, que se llama bicondicional. Ese es el repaso que nosotros debemos tener, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a pasar el lenguaje simbólico, tenemos que tener la siguiente forma. Entonces, tenemos las tres expresiones y tenemos el lenguaje simbólico. Vamos escribiendo paso por paso. Tenemos P, ¿cierto? Pero ¿qué es P? P se llama el 7 de febrero se celebró el Día Sin Carro, ¿de acuerdo? Después tenemos Q. Entonces, ¿qué es Q? En Bogotá disminuyó la contaminación, dejamos un espacio entre los dos, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Luego, resulta que vuelve a aparecer Q. No importa, si vuelve a aparecer, la tenemos que repetir. En Bogotá disminuyó la contaminación, ¿de acuerdo? Y luego aparece R, entonces escribimos R, el aire de la capital es el más puro del país. Hasta ahí solo hemos, digamos, hecho la transcripción de lo que significa cada una de las proposiciones simples. Hasta ahí estamos, chicos, no hay duda, ¿cierto?
Ahora sí vamos a venir a colocar los paréntesis. Entonces, fijémonos que este paréntesis de la izquierda tiene P y Q, luego tiene el condicional y luego tiene paréntesis de Q y R. Recordemos que esta flechita que se llama condicional y se traduce como entonces, está cobijando a la primera parte, ¿cierto? Acuérdense que la forma de esa flechita se llama si tal cosa, entonces tal otra. De tal forma que el sí debe ir aquí adelante de este primer paréntesis, de esta manera. Miren, aquí lo tienen. Este I estaba entre estas dos, ¿cierto? P y Q. Entre el 7 de febrero se celebró el Día Sin Carro y en Bogotá disminuyó la contaminación y luego mostramos el siguiente, donde tenemos ahora sí el condicional, que tiene la estructura de si tal cosa, entonces tal otra. Entonces fíjense que está sí al principio, pero el sí al principio cobija este paréntesis, luego dice entonces cobija el siguiente paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, hasta ahí vamos. Si el 7 de febrero se celebró el Día Sin Carro y en Bogotá disminuyó la contaminación, entonces en Bogotá disminuyó la contaminación o, fíjense que aquí está el O, ¿cierto? El aire de la capital es el más puro del país. Entonces, fíjense que no es difícil pasar de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Esa era la primera parte de ese punto. Ya luego nos pedía, fíjense que aquí ya está la expresión completa, si ustedes lo quieren hacer con colorcitos para no perderse, pues bienvenidas sean los colorcitos, de tal forma que deben tener cuidado desde dónde hasta dónde va cada conector, ¿de acuerdo? Ejemplo, si yo aquí no fuera este paréntesis, sino empezara aquí, cambia el sentido de la expresión. Eso hemos revisado, que a veces ustedes cambian, no están pendientes de los paréntesis de dónde hasta dónde van y lo cambian de ubicación y cambia todo el sentido de la expresión. Eso es pasar al lenguaje natural. Ya luego, como tal, fíjense que aquí ya está completo, ya hacemos la tabla de verdad, pero pues en este caso solamente teníamos el lenguaje natural. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda o inquietud al respecto de cómo pasamos de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural, por favor? ¿Ninguno? Señora. Bueno, muy bien. ¿Estás ahí? Entonces, Buenas noches. ¿Aló, profe, me escuchas? sí, te escuchamos, sí, señor. Cuéntanos. Discúlpame, profesora, su merced me pudiera, si eres tan amable, regalar esa tablita para tomar una pequeña pantallazo, por favor, qué pena. ¿Cuál está? ¿Esta? Entonces te la voy a Esa, por agrandar. favor. Ya, Qué espera, la pena, muchísimas agrandamos. gracias. Gracias. Espera, la agrandamos para que le quede bien la foto. Momentico, momentico. Ahí la tiene. Otro, bueno, ya le tomaron la foto. Otro, Gracias, profe, sí, con señora. gusto. Otro documento que me parece interesante que ustedes le pudieran tomar la foto es la tablita de los colores. Esperen a ver si la tengo aquí. Colores, colores, colores. Y el de colores es, ya, ay, no la tengo acá. Esperen un segundo, entonces la toman de este lado. Un segundito, que es el resumen de los conectores que vamos a trabajar nosotros en este punto. Entonces, denme un momento y ya hay 13 mensajes, eso está muy bien. Esta me parece muy importante, que es los conectores. Y lo voy a, mientras le toman la foto, les voy a explicar. Recordemos que siempre el sistema de tablas de verdad trabaja con el sistema binario. ¿Qué es el sistema binario? El sistema que maneja únicamente valores de verdad o valores de falsedad. Recordemos también, muy importante, que las premisas o las proposiciones son expresiones a las cuales yo les puedo asignar un valor de verdad. Si yo les digo, está haciendo frío, ¿será una proposición o no lo será? ¿Qué opinan? A ver, chicos, si es una proposición o no lo es. Porfa. ¿Aló? ¿Sí me escuchan?
Sí, profe, creo que sí Sí, es una profe. proposición. Sí, sí. Pues fíjense que no, porque si yo les digo, está haciendo frío, suena a pregunta y depende quién lo conteste. Para alguien puede ser cierto, como para alguien puede ser falso. No se puede dar un valor de verdad absoluto. Al cambio, si yo les digo, estamos en un año bisiesto, ¿es verdad o es falso? Es falso. Es Es falso. verdad. No, Falso. no es un año Yo bisiesto digo y que falso. acuérdate que los años bisiestos siempre son pares. Entonces, no es un año bisiesto. Fíjense la diferencia. Siempre que yo puedo decir con absoluta certeza o que es verdad o que es falso, es una proposición. Pero si es una exclamación, por ejemplo, la ciudad está muy triste, por decir algo, depende de quién lo diga, ¿cierto? Entonces ya no es una proposición. Si Entonces, yo digo, siempre trabajamos, profe, señor. como por ejemplo, si yo digo la sopa es rica, eso tampoco entraría como proposición porque para unos puede que le guste y para otros puede que no. ¿Es algo así? Correcto, exactamente, sí, señor. Si yo no lo puedo decir con absoluta certeza o que es verdadero o que es falso, no es una proposición. Porque siempre estamos hablando de afirmaciones. Recuerden que esa parte es importante en el cuarto punto donde ustedes deben inventarse las premisas. ¿De acuerdo? Por eso estoy haciendo esa explicación. Aquí, ¿qué pasa con los conectores? Si ven unos valores que están en rojo, son los puntos críticos. ¿Por qué? Como trabajamos con un sistema binario, en este caso trabajamos dos premisas, PQ, entonces tenemos las 4 diferentes combinaciones que manejamos. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Entonces, cuando tenemos la negación, siempre es pues lo contrario de lo que tengo. En este caso, tengo esta lombrecita significa negación de P. Yo tengo un valor verdadero, pues entonces será falso. Yo tengo un valor de falsedad, tengo un valor de verdadero. Para la conjunción, siempre es el gorrito y simboliza la I. Él dice que para cuando ambas son verdaderas, en una conjunción, siempre será verdadera y las otras serán lo contrario, que para el caso son falsos. El caso de la disyunción, que es una V y simboliza la O, yo tengo que ambos son falsos, es falso y las demás son verdaderas. Fíjense que para la conjunción y la disyunción yo dije o ambas verdaderas o ambas falsas, ¿cierto? El condicional es el único, yo lo llamo cariñosamente el con. ¿Por qué? Condicional combinado con sentido. Combinado, ¿por qué? Porque la primera es verdadera y la segunda es falsa para que mi resultado sea falso y todas las demás verdaderas. Pero me van a decir, profe, ¿y qué pasa si ya no es P entonces Q, sino Q entonces P? Pues cuando Q es Q, entonces P, ya tengo que mirar que Q sea, o sea, la primera sea verdadera, que es la tercera fila, y la segunda sea falsa. Ya no miro de izquierda a derecha, como pues solemos leer de izquierda a derecha, sino tenemos que hacerlo de derecha a izquierda en la tercera fila. Verdadero o falso sería aquí falso. Pero aquí tenemos P entonces Q, entonces decimos verdadero o falso, falso y todas las demás verdaderas. Y por último tenemos el bicondicional, bi de 2 doble flecha, ambos verdaderos es verdadero, ambos falsos es verdadero y las demás son lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, este cuadrito es muy importante para hacer la tabla de verdad, que ustedes ya deben ser expertos en esa parte. Listos. Ahora me gustaría retomar el segundo punto, ¿cierto? Bueno, recordemos esto, pues obviamente los objetivos como tal es pues trabajar la parte de la unidad 2 y cada uno de los ejercicios como tal. Ustedes en el foro han debido pues presentar esta tabla o decir qué letra van a trabajar, muy importante. Regístrenla si no lo han hecho, verifiquen que no van a repetir letra, o sea que otros compañeros no la han seleccionado previamente porque se pueden llevar sorpresas. Dicen, no, yo voy a hacer el D, pero yo después cuando subo la letra y tienen todos los ejercicios y, oh sorpresa, que cuando van a subirlo ya otra persona la tiene. Y obviamente el orden de las cosas es que el que primero pues la escoja, a ese es el que se le vale el desarrollo de los puntos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? También recordemos que debemos subir el documento final con la estructura de un trabajo escrito
en el entorno de evaluación en tarea 2. ¿Cómo lo deben llamar? 200611, que es el código del curso, 234, que sería el caso hipotético aquí de un grupo, tarea 2, Sofía Rodríguez. Acuérdense que este trabajo debe contener una portada, una introducción al trabajo que van a entregar. No es introducción del curso, no es un marco teórico, es sencillo. ¿Qué se van a encontrar en ese trabajo? Entonces, en ese trabajo vamos a encontrar proposiciones, los métodos de inferencia, ustedes redactan ahí algo corto. Los objetivos que se plantean con el desarrollo de este trabajo, el desarrollo de los 4 ejercicios, las conclusiones del trabajo desarrollado y las referencias bibliográficas teniendo en cuenta las normas APA. ¿De acuerdo? Listos. ¿Y qué pasa? Que esta actividad ha estado disponible desde el 3 de abril y cierra el 23 de abril, o sea, próximo domingo. Consejo, en la medida de lo posible, agéndense para terminar el sábado, porque pues el domingo es un día de alta accesibilidad por parte de la gran mayoría de estudiantes, entonces es mejor estar con un poquito de tiempo previo. Aquí estaba el cuadrito que les hablaba, si lo quieren otra vez, ya les hablaba de este cuadrito que es muy importante. ¿Cómo armamos la tabla? Resulta que nosotros tenemos, ya lo habíamos hablado en el CIPAS de hace 8 días, pero entonces les comento. Cuando nosotros tenemos cierto número de proposiciones, asimismo se maneja la tabla. Recordemos que la fórmula para las proposiciones es 2 a la n. En este caso quise mostrarles uno de 4, ¿cierto? P, Q, R, S. Entonces, si yo tengo 2 a la 4, será 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16 filas de forma horizontal. Entonces, siempre tenemos para cada una de las premisas, perdón, para cada una de las proposiciones tenemos una columna, en este caso tenemos 4, ¿cierto? Entonces tenemos cada columna. Para el ejercicio teníamos negación de P y negación de S, otra columna para cada una de ellas tenía la expresión negación de P o Q, otra columna, R entonces negación de S, otra columna y para la final queda la expresión completa, negación de P o Q y R entonces no S. Eso ustedes lo pueden... Profe, qué pena. Señora. Profe, ¿podría ampliar un poquito la pantalla que no logro ver bien? Qué pena. No te preocupes, aquí tienes, o sea, igual aquí está. ¿Listo? Aquí el caso es que trabajamos 4 premisas, ¿cierto? Quise hacerlo de 4 para que se fijen cómo sale el número de filas, pero esto ya lo vimos en el CIPAS de la semana pasada. Por eso voy como rapidito en esta parte especialmente, porque nos vamos a detener muy especialmente en las leyes de inferencia, que es un tema un poquito más complejo. ¿Listo? Esto era un repaso. Para los que tienen, igual pueden consultar los CIPAS, el link de la semana pasada se publicó en el foro de cada una de nosotras, las 2 tutoras que estamos en este momento acompañándolos, ¿de acuerdo? Y aquí estaba el cuadro final, ¿cierto? Ah, bueno, perdón un momentico. Entonces, ¿cómo llenan los valores de verdadero y falso? Sencillo. Si ustedes tienen 16 filas, esperen, ahora lo tengo que achicar para que se me vea completo. Ahí. Si ustedes tienen 16 filas que vienen en sentido horizontal, entonces cogen la primera, la mitad verdaderas, miren que están aquí, la mitad verdaderas, la mitad falsas, o sea, 8 verdaderas, 8 falsas. Luego dividen en 2, entonces ya no serán 8 verdaderas, sino serán 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Para la siguiente premisa, vuelven a dividir en 2, ya no serán 4, sino 2, 2 verdaderas, 2 falsas, sucesivamente. Y para S, que es la cuarta proposición, entonces volvemos a dividir en 2, ya teníamos 2, nos queda una, se van mezclando. Verdadero, falso y verdadero, falso. Aquí les dejé negación de P, pues obviamente miramos que si yo tenía 8 verdaderas, eran 8 falsas, y si yo tenía 8 falsas, pues eran 8 verdaderas, y así de la misma forma negación de S, miren que yo tenía verdadero y falso, pues entonces ahora será falso y verdadero hasta completar. Este es el cuadrito que pues les hemos estado mostrando insistentemente porque son los valores que ustedes deben manejar con el uso de las tablas de verdad. ¿Listos?
Un segundo punto que nosotros manejamos mucho es la parte donde se les da un texto y se les pide a ustedes que obtengan la conclusión, digan qué ley de inferencia aplicaron y escriban el lenguaje simbólico de esa ley de inferencia. Entonces aquí tenemos un texto. Decimos, si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa y si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo, ¿cierto? Entonces vamos mirando aquí la expresión, un segundito lo ponemos en modo presentación para que se vea más grande, ¿listos? Hasta ahí estamos, ¿cierto? Nos dieron un texto, nos están pidiendo la conclusión, la ley de inferencia, el lenguaje simbólico. Vamos a definir la expresión del argumento en lenguaje simbólico o formal, ¿cierto? Porque ahí tenemos el texto, pero tenemos que saber cómo está formado ese texto. Entonces, empezamos por P. ¿Qué es P? Pues P vamos a decir que es Carlos madruga el lunes. ¿Listo? Ok, muy bien. Luego decimos que es Q. Q sale más temprano de su casa. Y fíjense que cogió el color verde y como está repetido, también cogió el color verde en la parte donde se repite. ¿Listo? Y por último, ¿qué es R? R es llegará temprano al trabajo. Entonces, tenemos el texto, tenemos que definir las proposiciones simples. Ahora vamos a mirar, por eso era tan importante ver el lenguaje natural, aquí lo estamos haciendo al revés. Tenemos el lenguaje natural, nos están pidiendo el lenguaje simbólico, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos las tres premisas, vamos a hacer la expresión en lenguaje simbólico o formal. Entonces, ¿qué es la expresión P1? O sea, la premisa 1. Si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Entonces, tenemos a P y tenemos a Q. ¿Y qué conector va en medio de los dos? Pues el condicional, porque tenemos la estructura si tal cosa, entonces tal otra, ¿cierto? Resulta que la premisa, y eso va en un paréntesis. Luego dice, y si sale más temprano de su casa, fíjense que va una I, esa I generalmente se simboliza como un punto seguido, ¿cierto? O sea que viene una nueva premisa que la vamos a llamar P2. ¿En qué consiste P2? Q, porque decimos sale más temprano de su casa, y esa es Q, y llegará temprano al trabajo, es R. Fíjense que entre esas dos no hay una I, pero sí hay una coma, y la coma está infiriendo que fuera un condicional, ¿cierto? Porque es como si yo dijera, ejemplo, hago aportes, la profe me lo revisa. Hago aportes, coma, la profe me lo revisa, ¿cierto? Entonces, como si fuera un entonces la profe me lo revisa, pero no está simbolizado, la coma es un sinónimo del conector condicional. También está en un paréntesis. Hasta ahí lo único que hicimos fue del texto que nosotros tenemos pasarlo a un lenguaje simbólico utilizando las diferentes premisas que ya habíamos predeterminado. Hasta ahí estamos, chicos. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? No, señora. ¿No? Bueno, muy bien. Aquí Profe, viene, señora. buenas noches, yo sí tengo una pregunta. Lo que pasa es que cuando pues yo leí el texto, yo pensé que la I pues iba a ser como parte de la operación. No, Así me la I, aclaraste ahorita. sí, la I lo que está haciendo es conectando lo que venía de atrás con lo que viene adelante. Y generalmente ese es un punto seguido. Igual si tú lo ves, si yo no hubiera puesto una I, si no hubiera un punto seguido, igual me está indicando que viene una segunda premisa. Eso es lo que me indica la I. Pero la I es, si lo vamos a pasar, o sea, si fuéramos a hacer al revés, está simbolizando es un punto seguido. ¿De acuerdo? Entonces, Muchísimas gracias. con gusto. Hasta ahora lo quisimos pasar ese texto, pero no hemos hecho nada. Resulta que tengo esas dos expresiones, ¿cierto? P1, que es P entonces Q, P2, Q entonces R. Vamos a ver cuál será la conclusión. Ni idea, el pobre muñequito está ahí triste, triste porque no sabe cuál es la conclusión. Resulta que vienen los diferentes leyes de inferencia, ¿cierto? Que ya les habíamos explicado algo hace 8 días, pero por eso hoy queremos profundizar. Entonces, vamos a verlos de forma rápida porque ahorita la profe Janie nos va
acompañar con el desarrollo de varios paso por paso para que ustedes vean cómo se relacionan uno con el otro. Tenemos un modus ponendo ponens. Yo les doy como los tips. Entonces, el modus ponendo ponens siempre tendrá dos premisas, de las cuales una siempre es un condicional y usa el conector condicional, y la segunda es alguna de las dos, puede ser de forma simple o de forma compuesta. Entonces, si yo digo, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, si estamos en el CIPAS de pensamiento, entonces estamos revisando las temáticas de la unidad 2. Estamos en el CIPAS de pensamiento, esto es que llegamos a la conclusión. La rayita ya denota que lo que sigue es la conclusión. Estamos mirando las temáticas de la unidad 2. Fíjense que P entonces Q, repetimos P, obtengo Q. O puedo repetir Q, si aquí fuera Q, obtengo P. Luego tengo el modus tollendo tollens, que tiene una estructura similar. Tiene un condicional y tiene negada una de las dos. Es como decir, vuelvo y tomo. Si estamos en CIPAS de pensamiento, entonces estamos mirando las temáticas de la unidad 2. No estamos mirando las temáticas de la unidad 2, pues entonces no estamos en CIPAS de pensamiento, ¿cierto? Luego seguimos con el silogismo hipotético. Decimos, estamos en el CIPAS de pensamiento, entonces revisamos las temáticas de la unidad 2. Revisamos las temáticas de la unidad 2, entonces resolvemos los ejercicios. Se cancela la de la derecha con la de la izquierda, que deben ser iguales, y me queda P entonces R, que sería, si estamos en el CIPAS de pensamiento, entonces resolvemos los ejercicios. ¿De acuerdo? Fíjense que se cancela la Q de la derecha con la Q de la izquierda, que deben ser iguales, y me quedan los extremos. Primero este, P entonces R. Luego viene el silogismo disyuntivo, que dice P o Q, ¿cierto? Si como hamburguesa o como pizza. No comí hamburguesa porque estoy negando a P, pues entonces, ¿qué pasó? Que comí pizza, ¿cierto? O al revés, como hamburguesa o como pizza, y si digo negación de Q, que sería no como pizza, pues por lo tanto concluyo P, que sería como hamburguesa. Luego viene el silogismo constructivo. Fíjense que ya vienen dos condicionales con una disyunción y obtengo una conclusión de una disyunción. Luego tengo la adjunción, donde tengo dos premisas simples y a través de la adjunción las uno con el conector I. La exportación, tengo P y R, entonces Q, y puedo cambiar a esta forma diferente utilizando la exportación. No se preocupen que este no es muy usado. Simplificación, tengo el P y Q, acuérdense que este gorrito simboliza la I, yo puedo, como su nombre lo dice, simplificar, o sea, reducir y solo quedarme con una. Digo, aplicando simplificación en P y Q puedo obtener P o también puedo obtener Q. El silogismo destructivo, pues estos ya son más avanzados, pero igual pues se los comentamos, adición, importación y reducción al absurdo. Listos. De todos estos tres, vamos, o sea, de estos de acá, vamos a ver cuál nos sirve para el ejercicio que estábamos haciendo. Entonces, volvemos a nuestro ejercicio, ¿cierto? Tenemos P entonces Q, Q entonces R, ¿qué puedo concluir? ¿Quién me ayuda? Disculpe, profe, qué pena. Señor, dime. Me disculpas de pronto, tengo una duda en cuanto a cuál sería la definición de la palabra silogismo. Qué pena contigo. O sea, no, esos son los silogismos, pero exactamente quisiera saber qué es un silogismo. Chinito, ahí sí, pues, tanto como saber exactamente el significado de silogismo, no lo sé, te lo confieso, porque no voy aquí a inventar cosas que no. Lo que pasa es que les dan unos nombres, por ejemplo, modus ponendo ponens. Esos fueron los matemáticos por allá griegos que utilizaban esos nombres, pero el silogismo, disyuntivo sí te lo puedo decir porque, por ejemplo, disyuntivo de disyunción, ¿cierto? De una u otra cosa. Nosotros siempre hablamos, por ejemplo, estoy en una disyuntiva, o sea, no sé qué hacer entre una cosa y otra. Pero el silogismo, la palabra, o sea, exactamente matemáticamente, no te la sé decir. Te la debo. ¿Listo? Ok, pero no, muchas gracias, no te preocupes. Bueno, Muchas gracias. ok, listo. Entonces, de esas, todas las que ya les mencioné, ¿cuál les suena que puedan aplicar acá en este momento? Así, a ojímetro.
Miren que tiene 3 premisas, miren que tiene 2 condicionales. ¿Cómo cuál puede ser? El silogismo. Silogismo. Hipotético. ¿Cuál? Porque hay como 3. Hay hipotético, disyuntivo y constructivo y destructivo. Hipotético. Silogismo hipotético. Hipotético. ¿Y saben por qué se salvan? Porque es que el hipotético maneja 3 proposiciones simples. Fíjense que el disyuntivo no trabaja con un condicional, trabaja con una disyunción. El constructivo trabaja con 2 condicionales, pero fuera de eso también tienen una disyunción y la conclusión es una disyunción. Entonces lo vamos a ver. Listo. Entonces el pobre señor aquí pensando dice, bueno, miremos el modus tollendo tollens. No aplica, no tiene los 2 condicionales, no va. El silogismo hipotético sí va, ¿cierto? Y lo tenemos entonces que mi conclusión es P entonces R. Muy bien, hasta ahí. Entonces dijimos silogismo hipotético, P entonces Q, Q entonces R, P entonces R. Muy bien. Entonces, pero resulta que es que la conclusión me la piden es en lenguaje natural. ¿Qué es P entonces R? Entonces decimos, acordémonos de cuáles eran mis premisas, proposiciones simples, perdón. P, Carlos madruga el lunes, Q sale más temprano de su casa, R llegará temprano al trabajo. Entonces mi expresión sería, si Carlos madruga el lunes, entonces Carlos llegará temprano al trabajo. Pueden omitir el Carlos porque estamos hablando de Carlos, ¿no? Pero si quieren que quede completo, pues repiten su Carlos y me queda que si Carlos madruga el lunes, perdón, entonces Carlos llegará temprano al trabajo. Esa era la conclusión. ¿Qué ley aplicamos? Pues el silogismo hipotético. ¿Y cuál era el lenguaje simbólico? Pues este que les acabamos de colocar aquí y ese es el segundo punto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ya tenemos un texto, pero ese texto solamente tiene una parte y nos hace falta la conclusión y tenemos que ir desmenuzándolo por las premisas, luego armarlo con los diferentes conectores para saber qué estructura tiene, poder llegar a la conclusión, poder pasar al lenguaje natural, decir qué ley de inferencia aplicamos y cuál es el lenguaje simbólico que tuvimos. ¿Hasta ahí duda, chicos? Creo que no, profe. Bueno, importantísimo, me parece importante que ustedes, antes de asustarse con las pobres leyes de inferencia, esperen para ver las más grandes, aquí no me acuerdo en dónde fue que me devolví, aquí. Antes de eso, entonces, uno mira qué tiene, ¿cierto? Porque eso es lo que vamos a ver ahorita en el siguiente punto. Tenemos que mirar qué estructura tenemos. Y en el caso, pues que ya tenemos la estructura completa, no que nos la están pidiendo, ¿a dónde queremos llegar? Eso es lo que vamos a ver con la profe Janie. Entonces le damos paso a la profe Janie. Muchas gracias. Gracias, profe. Daniel, antes Daniel tiene una pregunta. Ah, bueno, sí, Daniel, te escuchamos. Daniel, puedes hacer tu pregunta. Es que escribió en el chat, profe, en cuanto al lenguaje simbólico, me explica, pero específicamente qué parte fue la que te quedó duda. O si quieres escribir también. Listo, o sea, lo que hacemos en el lenguaje simbólico, lo que nos piden es la estructura de la ley que nosotros estamos aplicando, o sea, lo que tienes aquí en esta parte de abajo, eso es lo que tienes que hacer en el lenguaje simbólico, escribir la estructura simbólica de la ley que nosotros aplicamos para poder llegar a la conclusión. Entonces, si dijiste silogismo hipotético, pues entonces haces el esquema de silogismo y así de cualquiera de las leyes que tú hayas podido aplicar para llegar a la conclusión. Es como si, pues no sé, de pronto también te seas aparte. Si notas, como explicó la profe, que cada proposición tiene un color, ¿sí? Entonces, cada proposición la vamos a reemplazar por su nombre, por decirlo así, que en este caso, por ejemplo, la naranja es la P. Entonces, en lugar de colocar Carlos madruga el lunes, vamos a colocar P. La coma nos representa la implicación, entonces colocamos el simbolito de implicación o la flechita. Bueno, entonces, igual también ahí está escrita, sale más temprano de su casa. Entonces, a ese sale más temprano de su casa, como lo ves, está verde y le vamos a poner el nombre Q. Y abajo lo colocamos, en vez de colocar toda la proposición, pues colocamos el nombrecito. Y así
hacemos con la siguiente proposición. Entonces ya vuelve a aparecer, sale más temprano de su casa, que es la Q, volvemos a ponerla ahí y así vamos reemplazando todo lo que tenemos en lenguaje natural, lo vamos a reemplazar por el lenguaje simbólico. Después vamos a las leyes de inferencia, buscamos a qué se nos parece, en este caso se parece a un silogismo hipotético o es un silogismo hipotético, pues entonces vamos a concluir, llegar a la conclusión. Y ahí es donde ya pues en lenguaje simbólico pues colocamos la conclusión. Entonces esa sería la partecita del lenguaje simbólico. No sé si tengas alguna otra duda. Julián tiene otra duda. Te escuchamos, Julián. No es una duda, sino era para ver si podrían volver a la tabla de las leyes. Quiero tomarle Con gusto, claro que sí, Julián. Ya espera que me devuelvo en la que queda grande, en esta. Listo, ahí lo tienes, Julián. Gracias. Con gusto. Bueno, chicos, entonces sí ven que solo es de cuidado, o sea, en sí no es que sea complejo ni largo. La unidad 1 sí estaba larga al punto de lo de la encuesta y todo eso, pero esto es sencillito, es muy concreto y ahorita van a quedar listos con el punto de inferencia para que nos estén haciendo aportes mañana mismo, por favor. Listos. Entonces, Listo. dejo de compartir, dame un segundo, dejo de compartir. Listos. Listo. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar es que ustedes van a encontrar diferentes listados de reglas de inferencia o leyes de inferencia. Entonces, les voy a compartir aquí la pantalla y vamos a mirar las dos, de pronto, listados que más vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, si quieren, le toman captura o igual ahorita se los pongo en el chat. Entonces, acá, ¿La digamos puedes que agrandar un poquito, profe, por favor? está pequeña, Sí, señora. Más ototicito. Eso ahí. ¿sí? Ahí Sí, se ve y mejor. córrete un tricito porque no, ahí se alcanza a ver para la derecha. Ahí está perfecta. Ahí está perfecta, profe. Listo. Entonces, en diferentes, digamos, libros o en la diferente literatura que ustedes van a encontrar, o si ustedes buscan en Google o en YouTube, van a encontrar diferentes listados. Hay digamos que unas leyes que unos autores llaman de una manera y otros autores llaman de otra manera. Entonces, la otra que trabajamos es la que está en la presentación. Imagino que esta también se verá re pequeñita, que es esta, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos en el silogismo hipotético, acá, no, silogismo disyuntivo. Entonces acá nosotros vamos a encontrar que vamos a tener el silogismo disyuntivo. ¿Dónde está? Acá, que tiene las tres premisas, ¿sí? Y resulta que este otro autor llama al silogismo disyuntivo el mos tollendo ponendo tollens, ¿sí? Entonces, ustedes se tienen que fijar es muy bien en la estructura como tal de la ley, ¿sí? En la estructura como tal. Y pues van a referirse a la ley, digamos, llamándola con el nombre, y de pronto si pueden hacer la aclaración, estaría perfecto. Listo. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. ¿Ahí se ve bien? Sí, señora. Una gotica deberías agrandarla un poquitico. Ahí. Ahí sí. Sí, señora, ahí. Listo. Entonces vamos a mirar acá esta primera expresión simbólica, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar sobre todo en la aplicación y en la demostración por medio de las leyes de inferencia. Entonces, en nuestro ejercicio 3 y en nuestro ejercicio 4 vamos a encontrar este punto, esta parte del punto. Entonces, lo primero que nosotros en el ejercicio 3 tenemos que hacer es nuestra tabla de verdad. La tabla de verdad nos va a dar una tautología, toda la columna de la conclusión nos va a dar verdadero, ¿sí? Entonces eso ya es una indicación de que podemos hacer la demostración por medio de leyes de inferencia.
¿Qué son las leyes de inferencia? Unas leyes que se han establecido, se han demostrado, se ha comprobado que cómo es el comportamiento de nuestro lenguaje verbal traducido al lenguaje simbólico. Son leyes que ya, digamos que se han determinado y como les decía, se han comprobado que, por ejemplo, mirando la primera modus ponendo ponens. Entonces, tengo una proposición que es P, sé que es verdadera o es falsa. Tengo un conector que es esta implicación y tengo otra proposición que es esta, la Q. Y si yo tengo una proposición una premisa compuesta de estas dos proposiciones, P entonces Q, y tengo nuevamente la P, puedo inferir la Q, ¿sí? Entonces, de pronto ahí como las vemos, se ven un poco enredadas y complicadas, pero esto no es solo, sino, como decir, la traducción de un lenguaje natural o cotidiano a un lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la primera que estamos hablando, si llueve, salgo, o si hace sol, salgo al parque. ¿Qué pasó al final? Hizo sol. Entonces, ¿qué hice? Pues salí al parque, ¿cierto? Entonces, cuando lo vemos de esa manera, nos vamos a dar cuenta que es el lenguaje natural traducido en proposiciones y en premisas. Y ya se ha estudiado el comportamiento de estas proposiciones cuando hay una negación, cuando hay una afirmación, que podemos concluir. ¿Listo? Entonces tenemos una premisa acá, una expresión simbólica que es bastante larga. Nosotros la podemos mirar si es verdadera por medio de la tabla de verdad que ustedes la van a hacer. Cada premisa, cada conector lo deben hacer en su tabla de verdad. Debe haber una columna por cada una de estas premisas o proposiciones. ¿Listo? Pero acá entonces ya teniendo eso como base, vamos a empezar con esta partecita que es la más, digamos, un poquito enredada y vamos a ir desarrollando ejercicios para ver cómo es el procedimiento que nosotros tenemos que seguir para poder desarrollar y llegar a una conclusión, no por la tabla de verdad, sino aplicando las leyes o las reglas de inferencia, ¿sí? Entonces, vamos a estarlas utilizando. Entonces, lo primero, tenemos esta expresión simbólica. P, entonces Q, esta entre paréntesis me conforma una premisa. Tenemos I, nuestro conector. Q, entonces R, tenemos nuestra segunda premisa. Y también tenemos P y S, nuestra tercera premisa. La parte final siempre va a ser nuestra conclusión, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos esta parte que es un corchete cuadrado, ¿sí? Y esta me está diciendo que toda esta me está conformando un solo argumento, una sola premisa, y tenemos acá la conclusión. ¿Qué queremos hacer? Utilizar estas premisas que están acá, ordenarlas, aplicarles estas leyes de inferencia que están acá, ¿sí? Y llegar a nuestra conclusión, aplicando estas leyes de inferencia que tenemos acá. ¿Listo? Entonces vamos a organizar nuestras premisas y le vamos a dar un nombre a cada una de las premisas. Entonces tenemos la premisa número 1, P entonces Q, acá la tenemos en el mismo color. La segunda premisa es Q entonces R, azul. Y la tercera premisa tenemos P y S, verde. Nuestra conclusión la tenemos en amarillo. Aquí es donde tenemos que llegar. Partimos de acá, de las primeras premisas, y llegamos a la conclusión. ¿Mediante qué? Mediante estas leyes. ¿Sí? Entonces, iniciamos. Listo. Empecemos acá. Listo, entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Yo puedo, para esto, puedo coger diferentes caminos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo miro mis primeras premisas acá,
y digamos, tengo súper claro el silogismo hipotético, entonces yo voy y miro, pues aquí hay un silogismo hipotético, P, entonces Q, Q, entonces R, silogismo hipotético, y puede ser que yo en mi, digamos, en mi desarrollo yo pueda intentar, ¿no? Varios caminos, entonces yo voy a decir, P, entonces Q, listo, silogismo hipotético, aquí lo tengo, entonces concluyo P, entonces R, y voy mirando, ¿sí? Puede ser que por allá, por ese camino del silogismo hipotético primero, lleguemos también a la conclusión. O puede ser que por otro camino también lleguemos a la conclusión. Pero entonces, como yo estoy buscando que me dé como resultado R, entonces yo voy a ir, digamos que mirando cuál sería el mejor camino y voy a ir intentando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, uno de esos caminos es, hay una ley que es súper útil, que se llama la ley de simplificación, ¿sí? Y es que si yo tengo dos proposiciones unidas por medio de una conjunción, o sea, una y, yo puedo, como las dos son verdaderas, ¿sí? Entonces, yo puedo coger cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos yo puedo cogerla por aparte, porque ya sé que si o cojo P o cojo Q, las dos van a ser verdaderas por aparte, ¿sí? Entonces, simplemente yo voy a simplificar. Solamente, si ustedes notan acá en la regla, solamente se cumple para la I. ¿Quiero simplificar la O? No la puedo simplificar, ¿sí? ¿Quiero simplificar una implicación? No la puedo simplificar. Solamente puedo simplificar la I, ¿listo? Entonces, yo saco puedo coger cualquiera de las dos, la que a mí me convenga. O puedo abrir las dos. Coloco una nueva premisa que va a llamar P y otra nueva premisa que se va a llamar Q. Pero bueno, en este caso tengo P y S. P y S se me parece mucho, tengo esta misma forma. Que acá tengo la proposición Q. Sí, tengo la proposición Q, pero yo no estoy mirando que sea exactamente igual, yo estoy mirando es la forma. Dos proposiciones unidas con una I. Dos proposiciones unidas con una I. Puedo concluir la primera, si ustedes notan esos tres punticos, me indican por lo tanto, los tres punticos me indican por lo tanto, o en conclusión, entonces, en conclusión P o en conclusión Q. Entonces, tengo esta forma, dos proposiciones unidas con una I, dos proposiciones unidas con una I, puedo concluir una de las dos. Ya identifiqué que tengo esa forma. Entonces, ahora voy a mirar qué voy a concluir. Entonces, acá creo una nueva premisa. Profe Lilia, que sí, por favor, puedes silenciar el micrófono. Gracias. Entonces, acá yo tengo una nueva premisa. ¿Sí? Una nueva premisa, que es la premisa número 4. Entonces, aquí tengo mi listado de premisas que me dieron y acá yo voy creando mis nuevas premisas. Creo que este cosito no deja ver. Ahí. Yo voy creando mis nuevas premisas con las conclusiones a las que voy sacando. Entonces, aquí saqué la premisa 3, que es con la que voy a trabajar. Busco cuál es la ley de inferencia que puedo aplicar. Esta ley es súper práctica porque me separa dos proposiciones y yo las puedo ir organizando con las que ya tenía. Entonces, tengo una nueva premisa, P4, la llamo, le pongo su nombre P4 y le coloco cuál es la que yo voy a concluir. Entonces, en este caso, yo voy a concluir P. Entonces, acá tengo, concluyo P y escribo cuál fue la ley que utilicé. Utilicé la simplificación, pero ¿en dónde la apliqué? En P3, o sea, simplificación en P3, ¿sí? Entonces, acá yo miro, P es la conclusión de simplificar P3 y vuelvo y la coloco acá. ¿Listo? Listo. Entonces, por ese lado, ¿hasta ahí tienen alguna duda? No, señora. Listo, No hay entonces nada en el seguimos. chat. Seguimos. Entonces, aquí ya creé mi nueva premisa, la coloco acá con mis otras premisas. Y es P por simplificación. Listo, ¿hasta ahí? Perfecto. Ahora yo ya puedo utilizar esa cuarta premisa
combinándola con cualquiera de estas premisas anteriores que yo tenía, ¿sí? Y resulta que aquí, entonces yo digo, bueno, necesito mirar qué estructura tiene, qué estructura tiene. Entonces, me vengo acá y reviso todas mis leyes de inferencia y digo, tengo una implicación y tengo la P, que es la primera o el antecedente de esta implicación, ¿cierto? O sea, se repite es la primera, no la segunda, la primera. Entonces, bueno, o puedo, pues acá mismo las miro, sino que yo las saco aparte para verlas más claramente, ¿sí? Entonces yo vengo y miro acá cuál se me parece. Entonces vengo y miro, por ejemplo, acá el Toledo Ponens. No, no lo puedo usar porque tiene una O y acá yo tengo es una implicación, un entonces. Subo por acá, tengo el silogismo hipotético, pero no porque tengo es dos implicaciones y acá no tengo dos implicaciones. Subo por acá y digo el most tollendo tollens, pero acá tengo es la negación del segundo. Recuerden que la negación es el contrario, ¿no? Entonces, si yo tengo afirmativo, la negación será negativa, y si yo tengo negativo, la afirmación será, pues, en afirmativo. Y acá en el Toledo Tollens tengo la negación del segundo, no me sirve. Sigo por acá, mirando dónde tengo más implicaciones, y llego al most ponendo ponens, donde tengo una implicación, P entonces Q, y se me repite la primera. Ah, se me parece mucho a esto, ¿cierto? Se me repite la primera, se parece mucho a esto. Entonces, esa es la ley que voy a aplicar. ¿En dónde la voy a aplicar? En P1 y en P4. ¿Listo? A veces cuando las tenemos acá, pues si uno tiene mucha agilidad, pues P1 y P4 tan y la saca de una vez. Pero digamos que cuando estamos entrenando familiarizándonos con las leyes, pues las podemos ir sacando acá. Entonces acá tenemos esta estructura. Primero, entonces segundo, y vuelve y se me repite primero. ¿Qué puedo concluir acá según esta ley? Puedo concluir el segundo. Entonces yo coloco mi conclusión, creo una nueva premisa, que la voy a llamar P5, donde concluyo Q, ¿sí? Concluyo Q, o sea, concluyo la segunda. Y coloco acá, por modos ponendo ponens, entre P1 y P4, que fue las premisas que yo utilicé acá. ¿Listo? Y llegué a esta otra quinta premisa, y esta quinta premisa, vuelvo y yo ya la pongo acá en mi listado de premisas, y esas premisas ya la puedo utilizar, ¿no? Ya puedo utilizar esta premisa para mi siguiente, digamos que, aplicación de la ley. ¿El ponendo ponens puede utilizar disyunción? No. No, porque, como les decía al principio, son leyes que ya están establecidas y ya tienen ese nombre y ya solamente se han comprobado que sirven o son verdaderas o se pueden aplicar con la implicación. Para la disyunción tenemos el Toledo ponens, que está aquí abajito, el cuarto, Toledo ponens, ¿sí? Listo, eso ya. Bueno, entonces ahora seguimos. Entonces ya tenemos el P5, que es la premisa 5, que ya la creamos, y colocamos acá por dónde fue que la creamos, aplicándole cuáles fueron las leyes de inferencia y a cuáles premisas se la aplicamos. Entonces ahora podemos venir acá y yo digo, bueno, listo, vamos a mirar, yo necesito llegar a R. R es mi respuesta, a R yo necesito llegar. ¿Cómo voy a llegar? Empiezo a mirar. Listo, necesito una ley que me ayude a concluir el segundo, porque acá lo tengo de segundas, ¿cierto? Como ya tengo acá Q otra vez, pues digamos que puedo utilizar el P2, que es donde está R, ¿sí? P2 es donde está R y a R es donde yo quiero llegar. Es mi conclusión a la que yo quiero llegar, ¿sí? Entonces, acá yo miro y utilizo, saco aparte cuáles son estas dos leyes, las dos premisas que me pueden ayudar y cuál es la ley que yo puedo aplicar. Entonces, en esta ocasión, volvemos a tener esta estructura. Si ustedes se fijan, en la anterior teníamos P y Q.
y nuevamente P. Aquí tenemos Q y R. O sea, fíjense que no son las mismas proposiciones. P, Q es la estructura la que yo estoy buscando. ¿Qué conector tengo acá? Un entonces. Acá tengo un entonces o una implicación. ¿Cuál se me repite acá? ¿La Q o la R? Se me repite la Q. ¿La primera o la segunda? Es la primera. Entonces yo miro esa estructura aquí, miro esa estructura acá y ya sé qué puedo concluir. Puedo concluir la segunda, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo me estoy fijando en la estructura que tiene la proposición, las premisas que yo he organizado. ¿Listo? Entonces acá creo una nueva premisa, ¿cierto? Es mi nueva premisa y yo ya sé que puedo concluir la segunda, entonces concluyo la segunda. Aquí esta flechita roja me está diciendo concluyo, por tanto, la segunda premisa. Y acá yo escribo, apliqué modus poniendo ponens entre P2 y P5 y obtuve R como conclusión, ¿sí? Y ya llegué a mi conclusión, ya llegué a donde quería llegar, que era la conclusión a la que yo quería llegar, ¿sí? R, llegué a esa conclusión por medio de todas estas premisas y aplicando las leyes de inferencia, siempre teniendo en cuenta la estructura. De pronto acá faltarán casos, aquí hay diferentes casos, por ejemplo en modus poniendo ponens. Primero, entonces segundo, y se repite primero, concluyo segundo. Pero si notan, lo acercamos un poquito más, pero si notan, entonces acá tenemos que la segunda es una negación, la negación de Q. Pero yo vuelvo y tengo el primero, ¿sí? Se me repite la primera. Entonces, ¿qué puedo concluir? La segunda con todo y su negación, ¿sí? Acá tengo otro caso que puede pasar. Por eso es que no nos debemos fijar tanto en las letras como tal, sino en la estructura. Entonces acá tenemos negación de P o negación de la primera, entonces la segunda, y se me repite la negación de la primera. ¿Qué concluyo? La segunda. Mira que concluyo también Q, también me da Q, como acá, en esta que tengo acá. También me da Q, me dio el mismo resultado, pero no tenía, en esta está en afirmativo, esta está en negación, ¿cierto? Lo que pasa es que la estructura se cumplió. Primera, entonces segunda, se repite la primera, concluyo la segunda. Primera, entonces segunda, se repite la primera, concluyo segunda. Primera, entonces segunda, negación de segunda, se repite la primera, la negación de la segunda es lo que yo voy a concluir, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos buscando, las estructuras. Y cómo yo organizo estas premisas de manera tal que yo pueda aplicarle, se me asemeje a una estructura de estas y yo pueda aplicarle las leyes de inferencia. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda del proceso, de las proposiciones, de las premisas? No, señora. No hay nada en el chat por ahora. El estudiante Julián, espera, le bajo, ya le habíamos atendido, entonces le vamos a bajar la manito. Listo. Ah, bueno. Todo muy bien. Listo. Entonces vamos a hacer un segundo ejercicio. Vamos a mirar acá el siguiente. Entonces acá tenemos otra expresión simbólica. Y esta expresión simbólica tenemos las siguientes premisas. P, entonces Q, que acá la tenemos. P, entonces Q. Y lo mismo, acá la colocamos en colorcito. Q, entonces R. Volvemos y la colocamos acá. Le pusimos un nombre P2, premisa 2. Y la negación de R acá. Y tenemos su nombre, P3. Y ubicamos o identificamos nuestra conclusión, negación de P. Tengo que utilizar todas estas premisas que tengo acá, aplicarles las leyes de inferencia que yo pueda aplicarles. A veces le aplicaría unas y de pronto llego a la mitad y digo, no, por acá no es.
Pero en ese proceso puedo identificar, pero sí, bueno, combino esta con esta, entonces acá puedo formar tal ley. Y entre más uno se va familiarizando, pues más fácil va como agarrando cuáles son las leyes. Importante lo que les digo, tener en cuenta es la estructura. Entonces acá yo tengo que llegar a la conclusión P. Tengo que llegar a la conclusión P. Entonces ahora, vuelvo y saco aquí mis premisas que quiero utilizar o que identifico para llegar a P. ¿Cuáles son las premisas que voy a usar? Entonces, tengo esta formita acá, que es P, entonces Q, Q, entonces R, que se me asemeja a ¿cuál? Empiezo a mirar. Tengo que tener dos implicaciones. Disculpa, profe, ¿lo puedes agrandar un poquito? Se ve demasiado pequeño el cuadrito, por favor. Ahí, por ahí, eso. Listo, tengo dos. Gracias. Ya, ahí está bien. Listo. Entonces tengo dos implicaciones. Las dos implicaciones tienen la siguiente forma. Primera, entonces segunda. Segunda, entonces tercera. ¿Cierto? Primera, entonces segunda. Segunda, entonces tercera. ¿Y qué pude concluir acá? Primera, entonces tercera. ¿Sí? Es como mirarle exactamente, ese silogismo hipotético. Mirarle esa estructura. ¿Listo? Entonces aquí yo digo, bueno, tengo esta estructura, tiene parecido acá al silogismo hipotético. Hay, digamos que hay veces que como que no se fijan tanto en la estructura y como en una implicación dice, modos poniendo opponents, pero vamos a mirar modos poniendo opponents y no tiene la estructura. El que tiene la estructura es este. Entonces acá identificamos estructura P, entonces Q, Q, entonces R. ¿Que puede ser otras letras? Sí, puede ser P, entonces S, S, entonces T, por ejemplo, ¿sí? Donde termina la primera premisa, arranca la segunda, ¿listo? Acá este es el consecuente, acá pasa a ser antecedente, ¿listo? Entonces ahí ya identificamos cuál fue nuestra ley que podemos aplicar acá. Entonces acá ya miramos qué podemos concluir ahí. Creamos nuestra nueva premisa, que le vamos a poner nombre P4, es una premisa nueva, y ponemos la conclusión, ¿cierto? Por esta dos premisas que cumplen esta estructura de silogismo hipotético, yo puedo concluir P, entonces R, y acá coloco la conclusión. P, entonces R, por silogismo hipotético entre P1 y P2. ¿Sí? Tengo siempre que colocar a quién le apliqué esa regla, ¿sí? Porque si colocan silogismo hipotético y no se, o no se puede identificar o no es claro a cuál fue las premisas que se le aplicó, pues digamos que uno como, digamos, como docente o como tutor no puede identificar si la persona tiene claro o no tiene claro el concepto porque no especificó cuáles son las leyes cuáles son las premisas a las que les aplicó la ley de inferencia o la regla de inferencia. Entonces pasamos nuestra premisa 4, la pasamos allá al listadito de premisas y ya la podemos utilizar. Ya podemos utilizar esa nueva premisa. ¿Listo? Entonces acá empezamos a mirar qué otra premisa puedo organizar con otra para que me dé o pueda identificar una regla de inferencia que tenga una estructura de una regla de inferencia. Entonces yo me vengo acá y empiezo a ver que la premisa 3 y la premisa 4, ahí yo las puedo organizar, pero resulta que están en un orden diferente, ¿cierto? O sea, aquí ninguna empieza por la premisa principal, ninguna es una proposición solita. Entonces, bueno, las identifiqué, pero no las veo muy claras así, entonces yo las puedo organizar, la P4 y la P3. Entonces ya cuando las organizo de esta manera, ¿sí? Entonces ya puedo ver, si se me parece alguna ley, voy a buscar cuál es esa ley que se me parece. Entonces yo empiezo a mirar acá, empiezo a mirar qué estructura tiene. Primera, entonces segunda, y por otro lado tengo la negación de la segunda. Entonces yo empiezo primera, entonces segunda. ¿Esta es negación de la segunda? No, es que esta se me repite, es la primera. No me sirve. Primera, entonces segunda.
tengo la negación de la segunda. ¿Será que me sirve? Y fíjense que la negación acá está en afirmativo, la negación pues es no Q. Y acá tengo en negativo no Q. Entonces, ¿cuál será la negación? Q, ¿cierto? Es la doble negación. Entonces acá yo ya identifiqué, ¿sí? Le di orden a estas dos proposiciones, ya las identifiqué, ya supe cuál era, ¿sí? En este orden que yo le di, porque digamos que tengo las dos premisas por aparte, lo que pasa es que no las tenía en el orden que, digamos, como está establecida la regla, entonces, pero yo las puedo organizar como ya lo vimos. Entonces acá tenemos el Toledo-Tollens. El modus tollendo-tollens nos dice primera, entonces segunda, negación de la segunda. ¿Qué puedo concluir? La negación de la primera, ¿sí? Tengo no P, entonces no Q, ¿sí? Tengo una implicación con dos proposiciones y tengo acá la negación de la segunda. ¿Qué concluyo? La negación de la primera. Aquí concluyo la negación de la primera. Siempre mirar la estructura, ¿sí? No P, entonces no Q, y tengo la negación de la segunda, concluyo la negación de la primera. Entonces acá tengo P, entonces R, tengo la negación de la segunda, ¿qué puedo concluir? Entonces ahí, ¿qué concluiría? ¿Cuál sería la conclusión ahí? ¿Nadie se arriesga? No, profe, están calladitos, quieticos. Miren la estructura, chicos. Tiene un condicional y después tiene la negación de una de las proposiciones. ¿Cuál puede ser? Daniel dice Negación de P. Profe. negación de P. Sí, negación de Señora. P. ¿Y qué método usaría para llegar a...? Ese es digamos, una de las posibilidades. Y Daniel, ¿qué ley de inferencia estás aplicando al decir que la conclusión es negación de P? Alexander, modus tollendo-tollens. Sí, Daniel, modus tollendo-tollens. Tollens. Listo. Entonces, aplicando modus tollendo-tollens, hemos llegado a la negación de P, que era nuestra conclusión a la que queríamos llegar, ¿cierto? Nuestra conclusión acá la tenemos en amarillo, negación de P. Entonces, llegamos a esta conclusión, negación de P, mediante esta ley de inferencia, modus tollendo-tollens. ¿Entre cuáles premisas? 3 y 4, 4 y 3, ¿sí? Entonces, esas fueron las premisas que utilizamos y las organizamos de manera tal que coincidieron con esta ley de inferencia y pudimos concluir entonces la negación de P. Y así hemos llegado a nuestra conclusión. Entonces, ¿qué dudas tienen de este proceso, del proceso que debemos seguir para aplicar las leyes de inferencia y comprobar una conclusión o llegar a una conclusión? ¿Quedó un poquito más claro? ¿Les quedó un poco más claro? ¿Despejaron dudas? ¿Les quedaron más dudas? Ojalá que no, profe. Obviamente queda la grabación, Dios mediante mañana la estamos subiendo para que ustedes puedan repasar como con más calma, o sea, y de pronto una sugerencia muy respetuosa. Ustedes cogen el ejercicio, cogen su digamos, cuadrito de resumen y tratan de arrancar. Traten de arrancar para ver si coincide con una de las posibilidades. Recuerden que eso tiene varias posibilidades, entonces desde que se desarrollen de forma correcta, todos los caminos conducen a Roma, ¿cierto? Entonces traten de hacerlo para saber irse familiarizando. Lo he dicho. Exactamente.
Entonces sí, cuando se van familiarizando, van cogiendo como las estructuras de cada una, la ley de la, peguémosle una repasadita aquí a cada una de las leyes, agrandemos esto un poquito, o miremoslo acá. Ahí yo creo que se ve más. Hay muchísimas leyes, muchísimas, pero pues estas son como las básicas, las que digamos que vamos a utilizar en este curso, que es un curso básico. Entonces, digamos, tenemos el most poniendo ponens, que es la primera, entonces la segunda, repite la primera, concluyó la segunda y en sus diferentes variantes, ¿sí? Cuando yo tengo clara la estructura de que es la primera y la segunda, esta negación no me va a distraer, ¿sí? Porque yo ya sé que son dos premisas, estén en afirmativo o estén en negación. Dependo desde cuál es mi segunda premisa. Si voy a repetir la primera, pues modus tollendo, poniendo ponens. Ahora, tengo modus tollendo tollens. Tengo dos premisas. No importa si están en afirmativo o están en negativo o en negación. ¿Qué me interesa? ¿Qué tengo en la segunda premisa? Acá tengo negación de la segunda o del consecuente. Negación del consecuente. ¿Qué puedo concluir? La negación del antecedente. Negación del antecedente. Silogismo hipotético. Dos implicaciones. Primera, entonces segunda. Segunda, entonces tercera. ¿Qué puedo concluir? Primera, entonces tercera. Tollendo ponens. Tengo una disyunción. Primera o segunda. ¿Qué tengo acá? Negación de la segunda. ¿Qué puedo concluir? Primera. O también, primera o segunda, tengo la negación de la segunda, concluyo la primera. Doble negación, como ya lo vimos. Si yo tengo una afirmación y la niego, pues es fácil, ¿no? Pero cuando yo niego dos veces mi premisa, mi proposición, entonces voy a tener mi premisa, mi proposición en afirmativo. ¿Listo? La adjunción. Tengo dos premisas que yo ya sé que son verdaderas. Las puedo unir o adjuntar por medio de la conjunción. Aquí también les aclaro. He visto que, claro, como saben que la I es la conjunción, o se llama también conjunción, a veces se aplican por ley de conjunción P y Q. La conjunción no es la ley, la conjunción es este conector. La ley es la adjunción, ¿sí? Adjunción. ¿Puedo yo adjuntar? Adjunción, mira que aquí el texto dice adjunción y simplificación. Adjunción, yo puedo unir con una I o simplificación, desunir o separar una I. Mira que la adjunción y la simplificación siempre es con la I o con la conjunción, ¿sí? Yo puedo separarlas o puedo unirlas, ¿sí? Pero estas dos, para yo poderlas unir, las tengo que tener en mi listado de premisas. Si yo no las tengo en mi listado de premisas, no las puedo unir. Y ya vamos a ver por qué les digo esto. Porque tenemos la ley de la adición. Una cosa es adjunción, yo adjunto con una I, pero la adición yo adiciono con una O. Y aquí sí puedo adicionar una premisa que no tengo. ¿Qué quiere decir esto? Tengo en mi listado de premisas, premisa 1, premisa 2, premisa 3, la P. Yo le puedo, por medio de la O, colocar cualquier premisa que yo quiera, ¿sí? Puedo colocarle la S, puedo colocarle la T, puedo colocar la que yo necesite. ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Cuál es en la tablita de verdad que la profesora les compartió, que les pasamos también ahí en el chat? ¿Cuál es el valor de verdad de la O? ¿Cuándo es verdad esa O? ¿Cuándo es verdadera? Según esa premisa. Es verdadera cuando las dos son verdaderas, cuando una es verdadera y la otra es falsa, o cuando la una es falsa y la otra es verdadera. En esos tres casos es verdadera. Y como yo ya tengo la P, que es mi premisa, y si la tengo ahí en el listado, es verdadera, yo puedo colocarle cualquiera, porque esta Q puede ser verdadera o puede ser falsa, igual la O completa va a ser verdadera.
¿sí? Entonces, por eso, por la O, con la O, yo puedo colocarle, por medio de la ley de la adición, colocarle cualquiera acá y me va a servir para, digamos, si necesito aplicar, por ejemplo, un tolendo tollens. Entonces, yo ya sé que puedo, por ley de adición, adicionarle cualquier premisa. Y por medio de la O, y ya voy a tener una nueva premisa que me va a servir para seguir desarrollando. ¿Listo? Entonces, estas tienen que estar bien claras porque con la I podemos adjuntar o simplificar y con la O podemos adicionar. ¿Listo? Profe, Frank Ortiz tiene una pregunta, por favor. Cuéntame, Frank. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te la verdad, escucho. ¿Señor? sí, ¿me escucha? Sí. Sí, ahora sí te escucho. Es que Sí. la verdad, bueno, en ese caso de la ley de adición, o sea, ¿cómo la escribo pues en la tabla? ¿Así como ley de adición normal o...? Sí, por ejemplo, miremos, a ver cómo lo miramos. Por ejemplo, miremoslo acá. Por ejemplo, yo tengo P1. ¿Ahí se ve o no se ve? Chiquití, ahora sí. Entonces tengo P1, por darte un ejemplo. Tengo Q, ¿sí? Entonces yo creo mi nueva. Tengo las otras premisas, pero digamos, bueno, tengo P1, Q, tengo P2, P y, ¿dónde está la I? Y Q, pero resulta que necesito una o mi conclusión es la O, y yo, Q o T es mi conclusión. Entonces yo creo mi nueva premisa, T, y coloco Q o T, ¿cierto? Y acá coloco por ley de adición. Ah, ok. ¿Sí? Ah, ok, Y listo. profe, entre 1 y 2, ¿no? Tienes que, entre Sí. paréntesis, sí. Sí, porque Exacto. Sí. siempre ustedes deben decir la ley de inferencia y qué premisas utilizaron para llegar a esa En nueva. P1. Ok, Listo, sí, profe. así. Sí, ¿Listo? señora, muchas gracias. Listo. Entonces acá, el silogismo disyuntivo. Este es el silogismo que en otros autores, unos autores llaman silogismo disyuntivo, otros most tollendo ponens, ¿sí? Pero bueno, digamos que este es el silogismo disyuntivo. Tengo miren esta estructura, primera o segunda. Y acá tengo primera, ¿sí ves? Que es la primera. Es como que esta O se me abre acá. Si se dan cuenta, esta es la P, la tengo acá y la Q la tengo acá. ¿Sí? Entonces, P o Q. Acá tengo la P, acá tengo la Q. Y acá tengo primera o segunda como primera premisa. Como segunda premisa tengo primera, entonces tercera. ¿Cierto? Primera, entonces tercera. Y acá tengo segunda, esta segunda que tengo acá, entonces cuarta. Puedo concluir tercera o cuarta por medio de la O. Esta estructura. Aquí la tenemos. Listo. Simplificación disyuntiva igual. Primera o segunda. Aquí tenemos las dos, pero fíjense que acá tenemos P, entonces R, Q, entonces R. Primera, entonces tercera, segunda, entonces tercera. Aquí puedo concluir la R. ¿Sí? Y estas ya se nos van, digamos, como adicionando términos, ¿sí? Pero igual, solamente es mirarle la estructura. Entonces, por ejemplo, acá, P, una implicación. P, entonces Q. Entonces, puedo concluir, cuando tengo P, entonces Q, puedo concluir por la ley de absorción, P, entonces Q y P. Entonces, acá tengo entre paréntesis la Q y la P. Digamos que de aquí en adelante son ya las leyes asociativas, conmutativas, cuando yo puedo decir, por ejemplo, en este caso, P y Q es equivalente, estas tres rayitas quiere decir que es equivalente a Q y P. ¿Sí? O P o Q es equivalente a Q o P. Y esas son ya leyes como asociativas, digamos las leyes asociativas. Si yo tengo tres premisas o tres proposiciones y asocio las dos primeras, es lo mismo, es equivalente a asociar las dos últimas.
Pero esas son ya leyes más parecidas, ¿sí? A las leyes que nosotros usamos en, digamos, con los números, ¿no? Entonces, asociativa, distributiva, pero estas leyes, digamos que estas finales no las utilizamos mucho. Las principales son estas que están acá. Igual siempre, siempre estructura, ¿sí? Listo, no sé si tengan alguna duda adicional. Algo muy importante, perdón un segundito, algo muy importante, recuerden que el punto 1 tiene un hijito. El hijito es hacer un video del desarrollo del punto 1 donde ustedes deben hacer la introducción en inglés. ¿Qué es la introducción en inglés? Su nombre, nombres completos, la edad, en qué programa están. Creo que eso básicamente es cierto, en inglés. Y el resto sí lo explican en español. Pero es muy importante que recuerden ese pedacito en inglés y que ese video vale 25 puntos. Está muy sencillo, el punto 1 está muy sencillo, entonces no olviden el video que es muy importante. Pilas, ya con la tarea 1 tuvimos varias observaciones. Deben enfocar el desarrollo del ejercicio, no es enfocarse en ustedes solitos. Ustedes, algunos pues pueden hacerlo, tienen el recuadro que quedan ahí al ladito del video, pero tienen que mostrar el desarrollo del ejercicio. ¿Listos? O si van a utilizar pues una cartelera o algo, fíjense que en la grabación quede de frente a la persona que la ve, porque a veces ya revisamos videos donde la ponen de frente al que está explicando el video y uno ve la cartelera al revés. Entonces, esos pequeños detallitos son muy importantes en cuanto al video. 25 puntos de los 100 que vale la actividad. ¿Algo más, mi profe Janie? Sí, también del video, digamos, o unas personas, unos estudiantes ponen o solo la pantalla o solo ellos explicando, ¿sí? Digamos que la idea es que aparezcan ustedes en cámara y, digamos, si lo van a hacer desde el computador, pues compartir la pantalla donde se vea la explicación del ejercicio. Porque cuando ustedes solamente hablan, ustedes frente a la cámara, pues es muy complicado, digamos, que saber cómo fue que desarrollaron o qué es lo que están explicando verbalmente si no lo podemos ver, digamos que en el trabajo como tal, ¿sí? Y si solamente explican en la pantalla y ustedes no sabemos con quién está haciendo la presentación, pues también todas esas cosas les van a bajar puntos. Entonces es mejor que hagan su video compartiendo su cámara, mostrando la pantalla, o si lo van a hacer en un cuaderno, en una cartelera, como dice la profesora, pues también ubicarse de la mejor manera para que tanto ustedes como la explicación se vea, un tablero, no sé, pero que estén pendientes de ese detalle. ¿Listo? Otro detalle muy importante, pilas. En aportes estamos aceptando, aunque no debe ser así, pantallazos, o sea, pero resulta que en el trabajo debe estar digitalizado, porque en el pantallazo se puede presentar muchas cosas, porque pues ustedes saben que pues hay muchos estudiantes, entonces en los trabajos solo vamos a aceptar aportes digitalizados. Ay, pues qué profe, que esos símbolos, ¿dónde los encuentran? Ustedes en Word, en la parte de insertar, en el menú insertar, sale símbolo y ahí salen todos los símbolos que ustedes necesitan. Entonces, pilas porque no se aceptan pantallazos, porque pues obviamente el pantallazo puede ir de mano en mano y esa no es la idea. Entonces, deben tener el trabajo completamente digitalizado. ¿Listos? En los aportes, en la medida de lo posible, adjunten archivos. No suban, de ejemplo, ustedes tienen el texto y lo pegan en el foro, no, porque los símbolos se pueden distorsionar. Es mejor siempre subir archivos para poder realizar los aportes, además se ve de forma más ordenada. No sé, eso pues ya con esto terminamos la explicación de los IPAs, esperamos sus aportes. Como les decía, ojalá en la medida de lo posible ya mañana estén haciendo aportes al menos del 1 y 2 y con la idea de tener la oportunidad de revisión docente, y los aportes que entren hasta el jueves van a tener su revisión. Ténganos un poquito de paciencia, nosotros vamos en orden cronológico, pero los estamos acompañando. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Sí, profe, ¿me repite lo de cómo subir los archivos, por favor? Ah, no, es solamente, espera, entonces compartimos pantalla.
pero ya te comparto. Ahí les acabo de poner un link donde pueden encontrar también símbolos. Cualquier símbolo lo digitan ahí arriba y escriben flecha, unión, intersección, negación, lo que sea. Y ahí les va a salir los símbolos que también si no los encuentran en Word, como lo indicó la profe Patricia, pues los pueden también ubicar ahí. Mire, aquí por lo menos cuando ustedes están en el foro, entonces ustedes tienen algo similar a esto, ¿no? Este es el cabezote, pues puede variar con la profe Janie, de pronto utilizó otra imagen, le dan responder aquí, para que quede siempre ahí, le dan avanzada, ¿cierto? Entonces aquí escriben, bueno, su carreta, tan, 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 profe, no sé qué, aquí le escriben el título del mensaje, tan, tan, y dónde le van a adjuntar el archivo, en esta hojita. Aquí adjuntan el archivo, buscan seleccionar el archivo donde lo tengan ustedes, ¿cierto? Entonces, por decir algo, yo voy a subir este archivo, lo selecciono, le doy a abrir, aquí le doy subir el archivo y listo. Doy enviar al foro, esperen para pues después borrarlo, 2637 y miren, aquí me quedó, tan, 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 me quedó el archivo, entonces yo lo abro. Si ustedes resulta que pegan el desarrollo del mensaje aquí por decir algo, se les puede distorsionar los símbolos. Adicional que obviamente para que les cuadren los espacios es muy dispendioso. Entonces es más fácil que siempre adicionen un archivo. ¿Cómo lo hacen en Word? Por ejemplo aquí, yo tengo ejemplo las leyes de inferencia, ¿cierto? Entonces digamos aquí yo necesito, esperen que se quedó pensando, aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, chan, chan, busco insertar, ¿cierto? Me sale aquí a mano derecha símbolos, le doy más símbolos y aquí me salen los más utilizados. Yo tengo negación, pero aquí los pueden, aquí con esta barrita pueden subir y buscar los que necesiten, ¿de acuerdo? O como dijo la profe Jenny en el link que les adjuntó. Entonces, es esa cuestión. No sé, pues ya no sé si alguno de los presentes tuvo algún inconveniente con la tarea 1 para que nos contacten directamente y hablemos el caso particular. Pero ya con respecto a, pues, a la tarea 2, recordarles de que tiene una actividad de 100 puntos y pues estamos para acompañarles en ese proceso. ¿De acuerdo? Copiar vínculo. Listos. ¿Algo más, chicos? Para la tarea 1, yo te envié el correo, entonces. Listo, ya esos son casos puntuales. Sí, señor. Sí. Entonces, sí, pero pues estábamos haciendo la publicidad. La publicidad académica, nada de política, por favor. Es que volviendo al tema de los archivos, que la parte que decía es que se distorsionan los símbolos. Entonces... Sí, cuando tú lo pegas aquí, espera que me salí. Cuando tú lo pegas aquí, primero a veces, no digo que siempre, es más fácil que ustedes lo adjunten como un archivo. Y no tienen ni problema ni ustedes para subirlo, ni nosotras para interpretarlo. Entonces, es mejor subir en archivo adicional que a veces ocupa mucho espacio y no es fácil a veces leer. Por ejemplo, bueno, todo este chorrero aquí, pues porque tenía varios links, pero la idea es que sí sinteticemos la información en archivos adjuntos. ¿De acuerdo? En la medida de lo posible. Listos. ¿Alguna otra inquietud, por favor? ¿No? Nos colaboraron, por favor, chicos, ya con el link de asistencia y el link de satisfacción de este tipo de encuentros. Bueno. Sí, señora. Recordemos otra cosita. Resulta que, bueno, ya superado el tema de esta tarea que cierra el domingo, nos queda la última tarea, que es la tarea número 3. Esta tarea número 3 también vale 100 puntos, también tiene 3 semanas, se va a abrir desde el 24 de abril hasta el 14 de mayo. Entonces, pilas, por favor, para que ustedes estén pendientes pues, de la programación de las web conference, de los B-Learning, de los IPAs, sobre todo los B-Learning, pues que tienen un puntaje por su participación. Adicional a eso, resulta que en esta guía, ustedes eso sí lo pueden ir mirando, no me metí mal. En esta parte, en la guía, en los materiales de la unidad 3 que los encuentran aquí, si ustedes abren la guía, acuérdense, anexo 7,
es ejercicios, o sea, lo que les piden a ustedes. Resulta que si ustedes leen, hay una parte donde les solicitan a ustedes la participación en un evento, que eso, esperen a ver si me acuerdo en qué punto era. Profe Janie, ¿te acuerdas qué punto era? No. Nota. Hay una parte donde Yo hablando, habla... es el tercero, es el tercero. ¿Lo de robótica, Había cerrado profe? el micrófono. ¿Lo de robótica? Sí, lo de un evento, espera, para el desarrollo necesario que revisen descripción del ejercicio, argumento. Entonces, aquí les piden a ustedes identificar las premisas. No era el tercero, profe, creo. ¿No? No, aquí, mentiras. Ejercicio complementario es la tarea 3, internacionalización. Entonces, aquí les están pidiendo que cada estudiante asista a por lo menos un evento durante el periodo académico vigente que sea certificable y entregar en esta tarea una presentación realizada en cualquier herramienta digital. Entonces, nosotros les estaremos enviando la invitación de los diferentes eventos, pero para que ustedes ya le vayan poniendo el ojo a esta parte, porque obviamente es parte de la tarea 3, entonces, pero también pues hace parte de los, digamos, las competencias que ustedes deben desarrollar. Por eso es muy importante que ustedes vayan ya revisando cuando tengan un campito, la guía de la tarea 3, porque tiene ese componente. Entonces, fíjense que en el anexo 7, en la página 9 deben leer esa parte. Igual nosotros les estaremos enviando unos eventos gratuitos para que ustedes se inscriban y puedan participar con el debido tiempo, ¿de acuerdo? Esto pues lo vamos a trabajar ya de forma detallada en esta semana, pero sí quería pues comentarles para que lo estén consultando, ¿de acuerdo? También hay algunos eventos que no son gratuitos, también pueden participar, pero también pueden en los que ustedes prefieran, ¿no? Ahorita el que les vamos a mandar tiene un valor de 20.000 pesos la inscripción para estudiantes de la UNAT, pueden participar en ese, pero también van a haber gratuitos, ¿sí? No es obligatorio, digamos, ese que les vamos a mandar, no es obligatorio la participación en ese, pero si quieren de una vez, pues hacer la participación y realizar entrar a ese evento, pues lo pueden hacer. Si no, pues sí es bueno que ir mirando, igual nosotros les vamos a ir enviando, pero ustedes van a recibir también información de diferentes eventos que hay que pueden participar. Y no olvidar, este evento que les vamos a mandar es certificado, pero hay unos que no tienen certificación, entonces toman sus capturas y sus evidencias. Listos. Entonces, pues con eso creería yo, no sé, no hay más dudas, chicos. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, tengo una pregunta para poderme comunicar con alguna, es decir, a mi WhatsApp me llegó como un grupo de la profesora Janie, y ahí uno puede escribir las preguntas para que le respondan. En la No, comunidad como tal, no, porque solamente, digamos que en la comunidad, solamente los administradores pueden, digamos que escribir, pero por el interno sí me puedes escribir. Igual ahí está mi WhatsApp, entonces puedes escribirme un mensaje privado y ahí nos podemos comunicar si tienes alguna pregunta. Igual por Teams, también digitan el nombre de cualquiera de las dos, digamos las que sean su tutora, digitan el nombre y ahí aparecemos. Igual ahí nos pueden también escribir por el correo, pero por el chat, por el WhatsApp, sí me puedes escribir por el mensaje privado, por interno. recordemos que tanto el Teams como el WhatsApp, Skype o cualquier otra herramienta son herramientas de comunicación muy rápidas, pero no son válidas a nivel institucional. Me explico. No es que tú envíes el aporte por Teams y se te va a Ajá. revisar por Teams, sino, o sea, esa es la estrategia de comunicación muy rápida. Y el WhatsApp, obviamente que lo es, pero todo debe quedar registrado en el foro. Los documentos ya finales deben quedar en el entorno de evaluación, a menos de que sea cerrado y haya alguna cosa, pero siempre debe quedar registrado. ¿Por qué? Porque es que es el canal institucional. Ejemplo, ustedes mandaron algo por WhatsApp y pues uno les contestó, pero resulta que pasa algo, yo puedo dejar de trabajar en la UNAD, me puede pasar algo, y ustedes después, ¿con qué argumentos me van? Es que yo le escribí algo a la profe, pero
es que el WhatsApp no es una herramienta institucional, entonces, por tanto, ¿nos sirve como estrategia de comunicación? Sí, muy buena. Y generalmente es muy rápida, pero no es para hacer aportes. Es para de pronto, profe, ya le hice el Una aporte, ¿me le pregunta. echa un ojito? Con mucho gusto. Ajá. O Listo. preguntas muy puntuales de algo que tengan alguna duda puntual, por ahí también se contesta, pero pues digamos formal, para recibir realimentación, así es en el foro, como dice la profe. Listo, Sí. profe, mil gracias. Con todo gusto. Bueno, entonces agradecerles, no olviden que pues Dios mediante estaremos ya la otra semana en la actividad 3, mientras ustedes van mirando y nosotros nos organizamos para los nuevos encuentros. 3 semanas se pasan volando, entonces por favor organicen sus agendas, distribuyan su tiempo de la mejor manera posible, porque esos 100 puntos también son muy importantes. Entonces, muy buena noche para todos y muchas gracias por su participación. Feliz noche para todos, muchas gracias. Quedamos pendientes. Feliz noche. Buenas noches para todos. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches.